Antes de comenzar la conversación con Mauricio Tancredi, informamos que el partido Japón-Venezuela se empató. Un penal que favoreció a la selección nacional de fútbol, pues ha hecho posible este empate. Así que les iremos informando en el desarrollo mismo del noticiero de Televen cómo van las cosas y cuál será el resultado seguramente final de este juego amistoso. Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decía antes, entramos en el último cuatrimestre del año. ¿Cuáles son los niveles de expectativas en cuanto al abastecimiento nacional? En un marco de contratiempos, incluso de crisis, y un marco que apunta hacia la recesión de la economía venezolana. Sí, claro, bien por la Vinotinto. La verdad es que las cifras no mienten. Nosotros tenemos nuestra encuesta comercial y de negocios que publicamos trimestralmente. Por cierto, en los próximos días estaremos haciendo los anuncios, que tomamos en consideración 14 sectores del comercio y todas las regiones del país. Y la verdad es que habla de caídas importantes en los inventarios. Si hacemos un compendio del primer semestre, estamos hablando de cerca del 67% de caída en los inventarios en los comercios. Una cifra significativa, 67%, imagínate. Eso combinado con una caída de cercana al 50% en las ventas en el primer semestre, también caída en las inversiones, se ha mantenido el poco acceso a las divisas por parte de los empresarios del sector comercio. Las compras pues están de capa caída. La verdad es que el semestre ha sido para el olvido para nuestro sector. Evidentemente que no tenemos en este momento razones para pensar que eso va a mejorar en el segundo semestre. Sin embargo, hemos visto en los últimos días cómo se han hecho algunos ajustes de precios, que es precisamente una de las cosas que nosotros hemos venido diciendo que hay que hacer como propuesta nuestra y propuesta del país. Hay muchos precios que están rezagados, que están congelados de hace muchísimos años, y bueno, el mismo presidente de la República lo anunció también en su cadena nacional, que eso había que ajustarlo, y de hecho se han venido haciéndolo en los últimos días. Pero nos preguntamos, ¿eso se va a hacer solamente por parte del gobierno nacional? ¿Se va a tomar en cuenta a los empresarios e importadores privados para abastecer los anaqueles para este último cuatrimestre del año? Esa pregunta se la hacen los venezolanos y por supuesto nosotros del sector comercio. Así que la verdad es que es bien complicado en este momento. ¿Ustedes no tienen una percepción clara en este momento de si serán llamados o no para el abastecimiento nacional en el último cuatrimestre, y particularmente en el mes de diciembre, que es el de mayor consumo? Evidentemente que nosotros venimos haciendo propuestas específicas desde el año pasado que tienen que ver con el aligeramiento de las importaciones y al mismo tiempo el incentivo a la producción en el país, la adecuación de los precios que hay rezagados, el incentivo a la producción nacional, el incentivo a lo hecho en casa. Obviamente que nosotros estamos esperando que sea tomado en cuenta la empresa privada. Las propuestas están allí, los males están ya diagnosticados, lo que tenemos es que ir a solucionarlo. Ahora, no se abren ideas claras, no aún, y los venezolanos esperan por ello sin duda alguna, sobre cómo enfrentar la inflación. Ha habido sugerencias del sector privado, el gobierno está dentro de su planteamiento de economía estatizada, de economía centralizada, diría mejor, y entonces la inflación nos sigue atrapando. Es decir, la inflación es el peor y más perverso tributo que existe y nos lastima a todos. Bueno, a punta de importaciones no se va a resolver. No, y hay que darle incentivos a la producción nacional, pero ellos dicen, bueno, que participe con nosotros. Nosotros centralizamos, pero que participe con nosotros. Pero ¿cómo participa el sector privado? Bueno, evidentemente que tiene que tener una mayor cuota de participación activa, no solamente en mesas de trabajo, no solamente en conversaciones, sino tiene que llevarse a la práctica. Y las propuestas están hechas. El año pasado se reunieron más de 3.000 empresas con el ministro de Finanzas en ese momento. Este año hubo mesas de negociación desde febrero hasta mayo, junio. ¿Y qué pasó? Y eso está anotado, eso está, digamos, diagnosticado ya, y sencillamente pues las medidas no se han tomado. Se han tomado algunas medidas espasmódicas, no ha sido parte, digamos, de toda una presentación, todo un sistema de políticas públicas coherentes que ayuden precisamente a los pequeños negocios, particularmente porque la inmensa mayoría de los comercios en el país son pequeños y medianos comercios que deben ser atendidos y que han sido afectados no solamente por el tema de las divisas, porque la idea no solamente hablar de eso, sino también el tema de la ley del trabajo, que ha afectado negativamente en los 2 días continuos de descanso, la inamovilidad laboral, por supuesto, los precios rezagados y la falta de producción en el país. Ahora, ¿cómo puede sobrevivir entonces, a propósito de los porcentajes que nos diste en la apertura de esta conversación, el sector comercio y servicios, 67%
de deficiencias en los inventarios, 50% en la caída de las ventas. Eso es muy grave. Es muy grave y poco acceso a divisas, cerca de un 30% de acceso a divisas preferenciales. En el caso de los comerciantes, solamente el 13% de los comerciantes tiene acceso a divisas, así que nos hemos convertido en unos expertos en estirar inventario, en gerenciar inventario y por supuesto los comerciantes han tenido que, ahora que se volvió a trabajar con países como Panamá, entonces empezar a trabajar de nuevo con Panamá, con préstamos bancarios, con cartas de crédito, con dinero propio, que evidentemente se puede perfectamente trabajar de esa manera. Entonces tenemos un problema de que nos estamos manteniendo, pero no estamos creciendo, y esa es la realidad en muchas empresas, y la verdad es que, y lo dijimos anteriormente, hay muchos empresarios venezolanos que en vez de reinvertir en Venezuela, están invirtiendo afuera para poder cubrir la falta de crecimiento que tiene en el país. Ahora, es un problema porque en este último cuatrimestre, y particularmente en el mes de diciembre, con una caída en las ventas, tú vas a actuar no simplemente por coyuntura, vas a importar de manera acelerada o desesperada, según sea el caso, para abastecer el mercado nacional, visualizando incluso que hay un año electoral el próximo, ¿no? Porque muchas veces el poder, el Estado maneja esas cosas, ¿no? Y siempre, no ahora con este gobierno, con otros gobiernos han sido también así. Sí, se han venido aumentando algunos precios, se han venido adecuando, ¿no? Los fabricantes e importadores dicen que son adecuaciones, digamos, concretas, etcétera, pero eso tiene que ser parte de un todo, parte de una política total, que realmente no sea una cuestión trimestral, ni sea una cuestión por coyuntura del año, sino sea parte de una política, de un planteamiento, que le haga el gobierno nacional, la empresa privada, los trabajadores, a los venezolanos. Realmente los venezolanos en todas partes de Venezuela están claros, en vista de las cifras de escasez, y no solamente las cifras, en vista de la realidad de la escasez que hay en medicamentos, en repuestos para vehículos, en equipos médicos, en cuestiones como tinta y papel. Estamos claros ya de que hace falta un vuelco, un viraje completamente diferente que no se está dando en este momento. Ahora, fíjate, ayer mismo la Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta estaba denunciando la situación del abastecimiento y fíjate, en esta temporada vacacional que está por concluir, los problemas en la isla de Margarita, por ejemplo, y en otras partes de Venezuela eran... desabastecimiento, escasez, en fin, el problema de los hoteles, que es sector servicios en este caso también, para poder atender a la gente que iba. Sí, fíjate que el Puerto Libre, que es eminentemente importador, está hablando de producción nacional, está hablando del incentivo de producción en el país. Según las cifras de Conindustria, hay más de 4.000 industrias que han tenido que cerrar en Venezuela en los últimos 10 años. ¿Qué pasó allí? Vamos a revisar qué pasó en esas industrias, vamos a rescatar esas industrias, no sobresimplifiquemos la cuestión, pero vamos a crear una política de producción en el país, vamos a rescatar las empresas que una vez manufacturaron en Venezuela, vamos a ver qué pasó en el agro, vamos a revisar la industria automotriz. Es decir, hay todo un menú de sectores que hay que ver, que ayudarían perfectamente bien a atajar la inflación y a crear productividad y trabajo digno en Venezuela, que es importante. De seguir las cosas así, ¿qué podemos nosotros visualizar en un futuro de corto plazo? Bueno, el planteamiento lo seguimos haciendo, las propuestas las seguimos haciendo, concretas, directas, las que hemos hablado aquí en este programa anteriormente, las que venimos haciendo cada vez que tenemos la oportunidad. Es muy importante que se tomen en consideración, es muy importante que haya una conjunción gobierno, empresa privada, porque de otra manera lo han dicho dirigentes de otros países, concretamente el expresidente de Brasil, Lula da Silva, lo dijo claramente que habría sido imposible sacar a tantos brasileños de la pobreza si no hubiese habido una conjunción entre el gobierno nacional de Brasil, los empresarios privados, los trabajadores, una conjunción entre ellos para que esto se dé en Venezuela. Eso no se está dando en este momento y es parte de nuestras propuestas. Ahora, lo que pasa es que, por lo menos lo que se percibe, lo que se expresa incluso públicamente, es que hay diferencias internas dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Aquellos que le dan una carga y un peso a lo ideológico y otros que son mucho más claros y dicen, bueno, hay que actuar y hay que tomar decisiones en materia económica porque si no el país se nos va de las manos. Sí, el diputado Sanguino dijo ayer claramente que las propuestas hechas por el señor Rafael Ramírez, que recién acaba de salir, están todavía en el aire, están todavía contemplándose. Esas son más o menos las propuestas, parte de ellas que deberían tomarse en consideración, pero hay muchas más, y tienen que ver con el respeto a la empresa privada, el rol que tiene la empresa privada en Venezuela. Es muy importante que eso continuemos llevándolo adelante. Ahora, pero si tú mantienes el criterio o mantienes el modelo de economía centralizada, no vas a poder corregir los entuertos, ¿no? Definitivamente, porque una economía centralizada minimiza el papel y el aporte de la empresa privada. Bueno, vemos los resultados en este momento. Vemos los resultados en este momento de
una política centralista. Vemos cómo no se han dado los resultados, las empresas tomadas por el Estado no han dado resultados, la mayoría de ellas. Es importante que se revise qué pasó allí y que se revisen las políticas, independientemente de que se vaya a hacer o no. Es el planteamiento que hacen los empresarios privados en el país, es el planteamiento que hacemos nosotros desde el sector comercial. Mauricio, muchas gracias, muy amable por darnos toda esta información.